Buenas tardes, somos los hermanos Garfield. Estamos hoy en el programa con nuestros invitados especiales, Ignacio García Pizales, historiador y licenciado en bombas, y nuestro historiador también, Fernando de Oca, experto en peras. Y hoy vamos a debatir tres temas bastante polémicos, que son los movimientos de izquierda en América Latina, la dictadura en Chile y Argentina y sus retornos a la democracia. Bueno, Ignacio, ¿qué pensás sobre el tema de los movimientos de izquierda que mencionamos antes? ¿Qué te surge? Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado a su programa. Siento que primero de todo nos tenemos que ubicar un poco en esta época. Luego de que Perón fuera exiliado en el 55, se crea el FMI o Fondo Monetario Internacional, en el cual significaba que el control yanqui de la economía. Esto fue implantado en muchos países, la mayoría de América Latina, Asia y África. Y bueno, esto generó de que se creasen nuevos grupos armados o pacíficos, de la clase media sobre todo, la mayoría que eran obreros o sindicalistas, tratando de cambiar esta situación. Entre ellos podemos ver a John Cook, un amigo de Perón, que decía que como el gobierno que estaba en esa época era más o menos como un títere de los Estados Unidos, nos consideraba como un virreinato, entonces había suficientes causas como para sacarlo. Entonces así se crean las primeras organizaciones armadas. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. 16 de septiembre de 1955, golpe de Estado en la Argentina. La Revolución Libertadora fue con el nombre que se autodenominaron las Fuerzas Armadas que gobernaron a la República Argentina. Su primer gobernante fue Eduardo Leonardi, quien solo estuvo 2 meses en el poder, y fue sustituido por Pedro Eugenio Aramburu, que representaba fuertemente a las Fuerzas Armadas. Inmediatamente luego de asumir, el nuevo presidente de facto decide llevar a cabo un proyecto de eliminación del peronismo, a través de un decreto, el cual dictaba que se prohibía cualquier imagen, sonido, letra, canción, nombre, entre otras cosas, que hicieran referencia al último periodo, que según él ofendía a la democracia. Pero a pesar de que las Fuerzas Armadas, en su mayoría, estaban en contra del peronismo, hubo un sector el cual seguía siéndole fiel a Perón. Al año siguiente, Juan José Valle, un militante argentino y parte de este sector, decide llevar a cabo una insurrección cívico-militar hacia el presidente de facto, pero fracasa. Y cumpliendo con el decreto, es fusilado y por entonces los peronistas van a llamar a este golpe Revolución Fusiladora. Bueno, tanto las organizaciones armadas como no armadas sostenían la expulsión de los colonizadores, domesticadores y apropiadores del recurso natural, y el cipallismo, que esto consistía en los argentinos que apoyaban a Estados Unidos, de las clases mayormente dominantes. Quienes fueron por las armas fueron una minoría y estaban convencidos de que este uso de armas era el único camino para la liberación. Bueno, ya en el 55 surge un comando denominado Comando 17 de Octubre, que se decidió crear el movimiento peronista nacional para transformarse luego en el Ejército de Liberación Nacional o los Utruncos. Bueno, estos fueron el primer movimiento armado que sostenía el retorno de Perón, la descolonización de la patria, la reforma agraria, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Este movimiento
fracasó totalmente, y lo que impulsó y se logró dar un debate donde impulsaba el desarrollo de varios movimientos revolucionarios, y esto así creando el movimiento guerrillero del pueblo, que fue uno de aquellos alrededor de los mediados 60, donde este también no fracasó. Bueno, justamente fue a fines de los 60 que los grupos peronistas se subdividieron y formaron otros grupos que eran izquierda peronista. Justamente como nos dice el doctor en leyes en la entrevista, José Suaje. Y bueno, José, decinos que para vos, ¿cómo sería tu manera de definir o de explicar qué son los movimientos de izquierda? Bueno, los movimientos de izquierda, digamos, toda esta historia del problema socialista comienza a mediados del siglo XIX, con la Revolución Industrial. A partir de ahí, de la filosofía de Marx, sería el socialismo utópico y después la canalización digamos, en cientificismo de Engels, comienza a plantearse el tema del reparto de la producción. El tema de izquierdas o derechas es, digamos, una división que hacen los que sale de la Cámara de los diputados, el Parlamento inglés. A la izquierda estaba el pueblo, en el centro, digamos, el hombre común, a la derecha estaban los lords. Esa es la división que se hace actualmente del espectro político. Pero la historia del izquierdismo, digamos, comienza a partir de 1850, 1860 y se corona con la Revolución Rusa. A partir de allí empieza este socialismo a desparramarse por el mundo, llega a nuestro continente con el anarquismo, que es la destrucción de todo y, digamos, la equiparación del hombre para que florezca, digamos, utópicamente lo que sería la bondad, y, digamos, la formación del comunismo y todo el desarrollo de ese socialismo que termina coronándose en, digamos, en posiciones que terminan definiéndose a mediados del siglo XX, 1950-1960, en los primeros, digamos, las primeras expresiones de canalización de ese socialismo por la vía armada. Esto sería el planteo. Se establece una avanzada y comienza la canalización, digamos, de toda esta protesta a través de acciones, de ataques y de pronunciamientos que conllevan, por supuesto, formas de destrucción y delitos de acción pública que conmueven el país, digamos. Esto sería, digamos, el origen de los movimientos izquierdistas. Después de esa canalización comienza en la Argentina a través de distintas expresiones. Yo me acuerdo particularmente en 1963-64 explotó un edificio en la calle Posadas, entre Callao y Rodríguez Peña. Los proyectiles se podían encontrar en la avenida Libertador, me acuerdo perfectamente. Éramos chiquitos, salíamos a coleccionar balas, a encontrarlas en la calle. Después de eso, y con esa represión, siempre esa conspiración, digamos, marxista, se canalizó por distintas vías armadas. Hubo en la Argentina, en aquel momento, digamos, un enfrentamiento entre ese proyecto político marxista y lo que sería, digamos, la estructura legal, la estructura política
de una sociedad cuyo gran defecto era la falta de educación y consecuentemente con la falta de educación la falta de una estructura política que pudiera responder a esos fenómenos. Esto es la crisis que se sume el país con las distintas malas elecciones, los personalismos políticos como el peronismo, el irigoyenismo y el peronismo que llevan a elecciones irregulares de personas que abusaron de su cargo y abusaron de su responsabilidad para enriquecerse, para robar, y eventualmente eso genera la reacción de estos movimientos, se produce un conflicto que en muchos denominamos guerra no convencional, es decir, no dentro de las convenciones de Ginebra, guerra civil. Padres contra hijos, hermanos contra tíos, contra sobrinos, es decir, asesinatos, entregas, secuestros, asaltos a cuarteles. Una situación tal que ante la crisis política, ante los malos políticos que teníamos en ese momento, imagínense que Isabel Perón había sido bailarina de cabaret, así que Perón se había casado con una bailarina de cabaret, muere y la bailarina vicepresidenta se hace cargo de un gobierno, una situación que no podía manejar. Cuestión es que se produce lo que nosotros entendemos fue la guerra civil. ¿Cómo es una guerra? Bueno, la guerra es matar o morir. Es matar a un señor que tiene un uniforme distinto o ser matado por ese señor de uniforme distinto. Esa sería la guerra convencional. La no convencional, el enemigo está oculto, está embosado, está escondido y te agarra de sorpresa y te mata. Esta fue la situación política de la Argentina. 60 movimientos guerrilleros de todo tipo, formados por jóvenes, por obreros, por distintos tipos de personas de distintos orígenes que sentían, digamos, su participación, digamos, atacando al orden, atacando lo que era en ese momento el poder legal. Eso hace que ante el vaciamiento político, la especie más ordenada de la sociedad, que en ese momento es el ejército, ocupe el espacio vacío. Justamente es lo que se denomina proceso militar. Ingresan los militares y establecen un orden. Bueno, los órdenes inicialmente son todos muy buenos, pero después comienzan de nuevo los abusos, comienzan las indicaciones, comienzan las presiones, el raleamiento de personas y la eliminación también de personas, que terminan en lo que terminó, gran fracaso de una organización nacional que no estaba con la aprobación del pueblo, ¿no? Con la aprobación del ciudadano. Esto hace que tengamos la Argentina que tenemos, un país prácticamente destruido por excesivas normas legales que no se aplican, por una clase política no educada y con una crisis terminal que ha acabado en lo que se llamó Cristina Kirchner. Tengo entendido que formaste parte durante esta época de lo que serían los tajuaras. Formaste parte, fuiste un tajuara. Yo tuve una identificación política
porque la gente no puede estar raleada de la sociedad, debe comprometerse. Yo sentí un compromiso. Participé de movimientos. Nuestros movimientos eran, por ejemplo, el movimiento nuestro se llamaba Movimiento Nacionalista Tacuara. Éramos todos chicos, el más grande tenía 25 años, que era el jefe, y después era todo un grupo de personas que eran en general inferiores a los 24, 23, 22 años. Había militantes de estudios secundarios de 14, 15 años. Yo en el momento en que ingresé tenía 14 años y sosteníamos el amor a la patria, el amor a la religión católica y el respeto a nuestra verdadera historia, lo que se llama el revisionismo histórico. Hoy en día eso, digamos, es una cuestión común. La época que nosotros vivimos era una época donde eso justamente era objetivo de ataque. Objetivo de ataque de lo que se denomina como el liberalismo, una ideología que parece ser normal, pero que en realidad es anticristiana y antipatriótica, y un marxismo que también era agresivo, no solamente hacia nosotros, hacia la religión, sino también a la patria. El mismo Colegio del Salvador yo era alumno del Salvador y fue objeto de muchísimos ataques. Ataques con bombas, ataques físicos, ataques de asaltos. Yo me acuerdo, quedé libre en tercer año y me tuve que ir del colegio, pero a las 2 semanas de haberme ido del colegio fui a misa al Colegio del Salvador y tuve que enfrentar un asalto a la iglesia físicamente. Yo era chiquitito, físicamente enfrentar a los asaltantes que venían a atacar a la iglesia y bueno, los logré detener y estaba solo, es decir, defendí lo que pude. Mi compromiso siempre fue y por supuesto este compromiso trae consecuencias, es decir, cuando uno sufre, digamos, o resiste el ataque de estos enemigos, inevitablemente ese resultado es la injuria, el insulto, el agravio, y bueno, ante esos agravios he hecho lo que dice Jesús: no contestar, dejar que el agravio continúe. Y sin embargo, bueno, al día de hoy uno está raleado aún siendo honesto, siendo religioso y siendo patriota. Bueno, muy interesante, la verdad. Es un tema complicado, polémico, va más allá de lo que se mencionó y todo. Pero yo creo que acá podemos ir cerrando los movimientos de izquierda, así que vamos a un pequeño corte y después volvemos. Llévalo, llévalo, el Club Martínez, la juventud lo pide, llévalo, llévalo, el Club Martínez. Bueno, ya volvimos del corte. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un ping pong de preguntas y respuestas sobre el tema de la dictadura en Chile y Argentina. El licenciado Ignacio García Pizales me gustaría que responda las preguntas sobre Argentina y el licenciado Peras sobre las preguntas de Chile. Primera pregunta, Fermín. Me gustaría saber por qué Augusto Pinochet y el ejército deciden derrocar al gobierno de Allende. Bueno, quiero arrancar explicando la posibilidad de realizar un golpe de Estado en contra del gobierno de Allende. Existía incluso antes de su elección como presidente.
El gobierno de Estados Unidos en ese momento estaba dirigido por el presidente Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger. Estos dos influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende. Una de las razones también es la pérdida de confianza del alto mando de las fuerzas chilenas, ¿no?, hacia el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende. Fermín, yo quería saber qué país fue el que apoyó y financió el plan de Augusto Pinochet y el ejército. Bueno, básicamente el gobierno de Estados Unidos influyeron decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. Fermín, última pregunta. ¿Cuál fue el número aproximado de personas fallecidas en su mandato? Bueno, el número de víctimas aproximadamente de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915 y murió en Santiago el 10 de diciembre de 2006. Fue un militar chileno que encabezó la dictadura existente en ese país entre los años 1933 y 1990. Fue designado comandante en jefe del Ejército de Chile el 23 de agosto de 1973 por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. El 11 de septiembre de ese año dirigió un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional. Desde ese momento, Pinochet asumió el gobierno del país, primero como presidente de la Junta Militar de Gobierno, cargo que desempeñó hasta 1981, al que sumó el título de Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1934, que le confería el poder ejecutivo. La dictadura de Pinochet ha sido ampliamente criticada y rechazada, tanto en su país como en el resto del mundo, por las graves y diversas violaciones de los derechos humanos cometidas en ese periodo, por lo que Pinochet debió enfrentar diversos procesos judiciales, algunos de los cuales fueron sobreseídos en vida por diversas razones, mientras que otros lo fueron a causa de su fallecimiento antes de que se dictara una resolución definitiva. Augusto Pinochet, en su calidad de presidente de la Junta Militar de Gobierno formada por él mismo, asumió el poder. A partir de órdenes dictadas a través de la cadena nacional de radio y televisión, proscribió los partidos políticos, disolvió el Congreso, restringió los derechos civiles y políticos y ordenó la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal. Pinochet fue nombrado presidente de la República por los demás integrantes de la Junta de Gobierno el 17 de diciembre de 1974. Inmediatamente Pinochet llamó al general Manuel Contreras para que organizara la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, organismo represivo del Estado que violará sistemáticamente los derechos humanos durante su existencia. Un mes después del descubrimiento de la internación de armas de Carrizal Bajo, el 7 de septiembre de 1986, Augusto Pinochet fue objeto de un atentado por parte de células paramilitares del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En el atentado a Pinochet murieron 5 escoltas armados y él mismo estuvo a punto de ser asesinado, junto a su nieto Rodrigo García Pinochet, quien le acompañaba en esta ocasión. Pinochet solo sufrió heridas leves. El atentado fracasó debido al fuerte blindaje del vehículo de Pinochet, ya que los atacantes usaron cohetes a una distancia menor que la de activación. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas dieron el golpe el 24 de marzo de 1976? La argumentación característica de los golpes de Estado se encubre parte de esta realidad. Es cierto que había una situación caótica, pero los grupos que promovieron el golpe también habían contribuido a generarla. Además, las Fuerzas Armadas tenían un claro proyecto político. El fracaso de la Revolución Argentina los había convencido de que era precisa una profunda reorganización de la sociedad. Bueno, ¿y qué papel jugó la izquierda revolucionaria en este proceso? ¿Cómo podría decirlo? En los 60, organizaciones y militantes de diversas orientaciones ideológicas, marxistas, peronistas, cristianos, se fueron radicalizando en un proceso con raíces en la resistencia peronista, la renovación de la Iglesia y las nuevas corrientes de la izquierda en el mundo. Coincidían en poner el acento en la necesidad de un cambio revolucionario en la sociedad.
Bueno, ¿qué papel tuvieron la clase trabajadora y el movimiento obrero? Bueno, luego de la caída del peronismo, el movimiento obrero sostuvo grandes luchas. En los 60 se consolida organizativamente, se transforma en un factor de poder, por su poder de movilización, sus recursos financieros y también porque representa políticamente a los trabajadores, mayoritariamente peronistas. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron al gobierno derrocando a María Estela Martínez de Perón y destituyendo a los gobernantes de las provincias, disolviendo el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, además de remover los miembros de las Cortes Suprema de Justicia, anular las actividades gremiales y partidos políticos. La Constitución Nacional dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas por los militares. El gobierno de facto estuvo integrado por una junta militar formada por los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el exgeneral Jorge Rafael Videla por el Ejército, el exalmirante Emilio Eduardo Macera por la Marina y el exbrigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica. Esto fue apoyada por sectores con gran poder económico y conservadores, además de algunos medios de comunicación, los cuales consideraban que era necesaria una dictadura para organizar el país. Las bases de esta reorganización fueron la represión ilegal, política y social, la desarticulación de la economía industrial y el ejercicio autoritario del poder. La represión era de manera sumamente organizada y además de eso era clandestina, tales como detención, tortura y ejecución, implantándose así la pena de muerte. En 1981, el general Viola reemplazó en la presidencia a Videla, quien había tomado el mando de la presidencia en 1976, y Martínez de Hoz también fue reemplazado. El descalabro económico llegó al extremo y se produjo una devaluación del peso del 400% y la inflación llegó al 100% anual. Durante el periodo de Martínez de Hoz, creció la inversión pública y muchas de las obras fueron realizadas por contratistas privados y algunas empresas del Estado. Se produjeron tareas de búsqueda y explotación petrolera, reparación de materiales y mantenimiento de vías ferroviarias, provisión de equipos telefónicos, recolección de residuos y el mantenimiento del alumbrado público. En 1978, el conflicto limítrofe con Chile por la zona del Canal Beagle estuvo a punto de desencadenar una guerra, pero esta fue impedida por la mediación del Papa Juan Pablo II. La Junta Militar impuso el terrorismo de Estado, que desarrolló un proyecto para destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión sobre todas las fuerzas democráticas con la finalidad de darle a la población el terror de Estado y así imponer el orden. Por causa del terrorismo, estudiantes, sindicalistas e intelectuales fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos en los campos de detención. La dictadura usó y abusó de la censura al punto de instaurar un régimen de terror en los medios de comunicación. La intervención militar, el secuestro, la requisa y la expropiación fueron instrumentos aceptados sin resistencia por la mayoría de los medios privados y algunos colaboraron en forma poco digna con la Junta de Comandantes. Se dictó la Ley de Radiodifusión 22.285, donde se privatizó la mayoría de las emisoras y se hizo hincapié en el carácter ético y apolítico. Viola, quien asumió en marzo del 81, se propuso modificar la orientación de la política económica y encontrar una salida política para el régimen militar. Este dividió el Ministerio de Economía en 5 partes, con el propósito de despersonalizar la economía, incorporando mayoría de civiles al gabinete, acercándose a los sectores propietarios e iniciando el diálogo con sindicalistas y políticos. En mayo de 1977 nació el Grupo de Madres de Plaza de Mayo, integrado por madres de personas desaparecidas, convirtiéndose en el más activo sector de oposición al gobierno. El 2 de abril de 1982 se produjo la Guerra de las Malvinas entre Argentina, tratando de recuperarlas, y Gran Bretaña. La Fuerza de Tareas Británica llegó al Atlántico Sur y comenzó el enfrentamiento, con consecuencias como el hundimiento del crucero General Belgrano y el destructor británico Sheffield. La guerra terminó el 14 de junio con la rendición de la Argentina debido a la falta de entrenamiento y carencia de armas, marcando el derrumbe político del régimen. El gobierno imaginó que la recuperación de las Malvinas iba a resolver sus problemas políticos y que Estados Unidos los apoyaría, pero subestimó el accionar británico, quien envió una poderosa flota y fuerzas militares para recuperar las islas, y los Estados Unidos, obviamente, apoyó a su principal aliado. El gobierno militar
controló estrictamente la difusión de noticias acerca de la evolución del conflicto, creando un clima triunfalista que no correspondía con el curso real de los acontecimientos. En el plano de la política internacional, Argentina recibió la adhesión de los países de América Latina y del movimiento de países no alineados, pero quedó aislada de las potencias occidentales y el intento de conseguir el apoyo de la URSS también fracasó. El 14 de junio de 1982, el mando militar argentino en Malvinas se rindió ante los jefes británicos y empezaba así el fin de la dictadura militar. Bueno, ahora vamos a pasar la entrevista al señor Gonzalo Darcos sobre las dictaduras en Chile y Argentina. Bueno, Gonzalo, ¿cómo podrías contarnos cómo fue y cómo viviste la época de la dictadura en la Argentina? En el momento de la dictadura yo tenía 17 años, estaba terminando mi secundario y fue un proceso que especialmente en los diferentes establecimientos educacionales se vivió con mucha violencia. En ese momento había tomas de los colegios, los alumnos tomaban los colegios y se sublevaban a las autoridades de los mismos, a tal punto que hasta se expulsaban a los rectores o los directores de los mismos establecimientos, y los alumnos que tomaban los colegios se ponían a dar clase a sus pares, con lo cual eso da una idea de lo ridículo y de patético que era la situación. Y la idea era demostrar que el pueblo podía manejar las instituciones. Un poco el leitmotiv era ese. También se vio intensamente el tema de la represión. Constantemente había procedimientos en la calle donde se veía mucho movimiento, los famosos Falcon azul o los Falcon verde, y con gente civil muy armada, deteniendo a personas en la calle sin preguntarles nada, sin nadie ni dar ninguna explicación, y bueno, eso se veía muy frecuentemente en las calles de Buenos Aires, porque es donde yo vivía. Y bueno, todo esto generó un ambiente muy insalubre desde el punto de vista de que uno no estaba tranquilo en la calle cuando salía, no solamente a la noche, sino también de día. Nuestros padres estaban siempre muy intranquilos, en ese momento no había ni celulares, ni comunicación así fluida, con lo cual era muy difícil saber dónde estaba uno cuando se alejaba de su casa o del lugar donde frecuentaba. Y toda esa época se vivió de una manera realmente muy traumática. Por supuesto que todo este ambiente lo que hizo es que la gente que de alguna manera no estaba a favor del tipo de movimientos o de toda esta movida política que estaba viviendo, deseaba que esto dejase de ocurrir de alguna manera. Y por eso es que el golpe de alguna manera fue justificado o apoyado por una gran mayoría de la gente. Y obviamente los militares aprovecharon eso para poder hacerse fuertes y poder hacer lo que ellos decían su proyecto de encauzar al país en lo que ellos consideraban la buena senda, con los procedimientos típicos de los militares, nada que ver con los procedimientos civiles. Con lo cual, bueno, ya sabemos que cuando se dio el golpe militar, lo primero que hicieron fue disolver el Congreso, las leyes las sancionaban ellos sin rendir cuentas a nadie, sino que había una comisión de asesoramiento legislativo llamada la CAL, que estaba formada por militares y algunos civiles, y de esa manera ellos recurrían a ese consejo asesor para redactar y dar forma a las leyes que ellos iban sancionando. Totalmente fuera de la constitucionalidad, ¿no es cierto? Fuera de la Constitución. Bueno, se vivió intensamente esta época. Una vez que se dio el golpe, vivimos bajo un régimen, es decir, no había libertades totales, y se notaba de alguna manera que se trató de dar bienestar económico a la población a cambio de poder hacer todos los procedimientos que años después nos enteramos todos que hacían con la desaparición de personas y con todo lo que era la represión
por parte del Estado, una represión totalmente injustificada. ¿Y cómo explicarías el fin de la dictadura? ¿Cómo llega de vuelta a la Argentina a la democracia? Bueno, la Argentina llega a la democracia por, para mí, dos factores fundamentales. El primero fue la derrota de la Guerra de las Malvinas. Eso fue un quiebre donde los militares demostraron, no pudieron ya sostener más su condición de gente idónea para manejar un país, y porque se había ya llegado un momento en que todo lo que sean los movimientos civiles y políticos se estaban organizando nuevamente a pesar de los militares, y en eso el radicalismo tuvo un protagonismo muy importante, dado que fueron ellos los que comenzaron con un proceso de institucionalización, es decir, empezaron a reunirse y a formar cuadros políticos dentro de lo constitucional. A diferencia de los peronistas, que los peronistas lo hicieron, como siempre, con un régimen muy similar a lo militar, con un verticalismo espantoso, y bueno, así fue como, gracias a Dios, las elecciones las perdieron los peronistas y las ganaron los radicales. Y bueno, en ese momento se empezó a respirar en la República un poco más de aire, de libertades, de garantías, pero no fue fácil, porque sabemos que durante el gobierno de Alfonsín fue un proceso muy duro, donde hubo que cerrar muchas heridas y quedaron muchísimas cicatrices. Prueba de ello es que 30 años después, los montoneros que se creía se los había vencido, volvieron al poder en la figura de la familia Kirchner. Así que ahí nos hemos dado cuenta, o eso nos demostró como sociedad, que las ideas no se matan, que es lo que decía Sarmiento. Es decir, las ideas lo que hay que hacer es transformarlas y no imponer unas ideas sobre otras. Bueno, después de estas entrevistas vamos al corte, ¿les parece? Una vez más, la Ford F100 está dispuesta a probar ser la pick-up más fuerte de la Argentina. Ford F100, la pick-up más fuerte de la Argentina. Bueno, ahora para el final del programa vamos a tocar nuestro último tema, el retorno a la democracia tanto en Chile como en Argentina. Bueno, fue básicamente gracias al pueblo que logramos volver a la democracia. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, en el caso de Argentina, un militar mismo llamó a elecciones en las que ganó Alfonsín, y obviamente Alfonsín subió al poder con el país en una situación bastante complicada, no estábamos bien a los ojos de las grandes potencias, por decirlo de alguna manera, pobreza del 15%, que bueno, se tomaron medidas como las cajas de pan. Había una inflación bastante importante, eso se intentó revertir cambiando la moneda al austral, que bueno, casi que empeoró el problema, y esa fue una de las grandes causas por las que Alfonsín tuvo que dejar el poder antes de tiempo. Además de que tuvo que lidiar con un montón de otros problemas, como por ejemplo hacerse cargo de todas las víctimas, tanto de Malvinas como de la dictadura en sí, por estar en oposición al gobierno.
y sí que fue un problema complicado tratar de cubrir esa grieta entre el Estado y la sociedad, ¿no? Bueno, la verdad que era bastante complicado, además del tema de los carapintadas, que eran los militares de ultraderecha que hacían levantamientos, que gracias a ellos ganaron notoriedad, pero nunca lograron su cometido final, volver a la dictadura. Y sí que bueno, tuvo que dejar el poder antes de tiempo, muchos por estos problemas, y los carapintadas siguieron hasta el gobierno de Menem. Sí que tomó medidas como por ejemplo la ley 23.521, que era de obediencia debida, que los militares que sean de rango menor a coronel estaban impunes a menos que hayan tenido problemas con menores o inmuebles, y también la ley 23.492 del punto final, que se podía enjuiciar a los militares hasta dentro de un periodo de un mes, y si no, quedaban en libertad. Y bueno, la verdad que fue un problema bastante complicado que al final se pudo lograr resolver y nos pudimos insertar de nuevo en la tabla, ¿no? Por decir así, y hasta Alfonsín creó lo que luego sería en el futuro La Mercosur. implementación del Plan Austral en junio de 1985, elaborado y consultado con el FMI, transformó al Estado argentino en una máquina recaudadora de ingresos con el fin casi excluyente de pagar la deuda externa. Bueno, en Chile ocurrió algo similar, un poco más simple. Para el 5 de octubre de 1988, un grupo de gente en contra de Pinochet se presentó para pedir un plebiscito, en lo que decía en el plebiscito era votar por sí o por no. Si llegaban al sí, Pinochet iba a poder quedarse en el poder, y si terminaba con no, Pinochet iba a tener que retirarse del poder y volvían finalmente a la democracia, que lograron llegar a eso el 11 de diciembre de 1989. En este contexto es que Pinochet se sube a un helicóptero del ejército para dirigirse a Valparaíso y entregar su cargo. Iba en una posición de una tranquilidad enorme. En un momento determinado en el vuelo le tomó en la mano a la señora Lucía y él dormitó un rato bastante largo. Dicen que el general se siente tranquilo. Sin embargo, otra realidad lo espera en Valparaíso. Mucha bandera roja flameaba dentro del conjunto de gente y la cosa se puso más grave cuando llegamos al Parque Italia, y ya mucho más grave cuando llegamos al parque previo, digamos, al Congreso Nacional. Pinochet llega protegido por paraguas, por los naranjazos o tomatazos o no sé qué que le mandaban. Allí me recuerdo que se produjo la situación más delicada. Obligó a que el edecán, comandante Bascur, abriera la guantera del auto y tomara la pistola por si acaso se producía algún hecho ya más serio, un ataque a la persona del presidente. Lo que yo no podía entender, cómo una persona como Augusto Pinochet Ugarte, que iba al Congreso a hacer entrega del mando de la nación, de esa nación que en un 11 de septiembre del 73 le pidió que asumiera. La gran mayoría que salió a las calles era la gente contraria, y la gente que lo apoyaba en forma muy cómoda lo vio por televisión. Mi única preocupación, muy pequeña y práctica, era que no hubiera ningún entorpecimiento a la ceremonia. Pregunté yo cuál iba a ser la actitud del general Pinochet respecto a saludarme o no saludarme. Yo había sido bien perseguido durante la dictadura y porque yo no quería provocar ningún problema.
Con grandes aplausos ha sido recibido aquí en el interior del Salón del Congreso Pleno el presidente de la República, general Augusto Pinochet. Se espera el arribo del presidente electo Patricio Aylwin Azócar. Recuerdo mucho la entrada de él con su gabinete, todos de frac, y la entrada después de Aylwin con su gabinete, todos de civil, que era el contraste entre el régimen que se iba y el régimen que empezaba. Todos teníamos una especie de sentido de epopéyico, así veníamos a restaurar la democracia. A mí personalmente me emocionaba mucho. Nos estábamos juntando partidos y sectores que el 73 habíamos estado enfrentados. Íbamos a ser capaces de seguir juntos. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Saca la banda presidencial y sin que nadie tome nota, él le saca la piocha a la banda presidencial. Y usted sabe que la piocha es efectivamente el símbolo del mando presidencial. Terminada esa parte, la colocación de la banda por parte de Gabriel Valdés al presidente Aylwin, el presidente Pinochet toma la piocha y él le entrega la piocha al presidente Aylwin. En estos momentos, Patricio Aylwin recibe la piocha de O'Higgins, símbolo del poder, y se transforma en el nuevo presidente de la República de Chile. Bueno, ahora vamos a tener una última entrevista sobre este tema a la doctora Nancy Gortarzu. ¿Cuándo fue la primera vez que votó y cuál fue el candidato? Bueno, yo soy nacida en Concordia, pero mi primera vez en la votación fue estando ya en Buenos Aires, en primer año de la facultad, con el comienzo de la democracia en el año 83. Yo no había hecho cambio de domicilio, así que volví a Concordia para votar. Este era un voto muy simbólico en dos aspectos. Primero, que era la primera vez que votaba, no tenía mucho registro ni recuerdo de que mis padres, de ir a acompañar a mis padres a votar o que mis padres hayan ido a votar, porque por muchos años, 6 o 7 años, no se votó. Y segundo, porque se daba este primer voto en un retorno a otra forma de gobierno totalmente distinta. Así que fue un voto muy simbólico y creo que ese voto fue simbólico para todos los argentinos. Por supuesto. Más que nada para los jóvenes. Los jóvenes lo vivimos con mucho entusiasmo, así que la mayoría volvió a sus lugares donde tenía radicado su domicilio porque quería participar, y sobre todo recuerdo que la gente en ese momento, de cualquier generación, de cualquier edad, lo que más quería era salir de la etapa anterior. O sea, quería dejar atrás ese periodo, ir hacia algo nuevo, y eso nuevo era la democracia.
Bueno, Nancy. Bueno, me preguntaste quién voté. Bueno, voté a Alfonsín. Y acá también se dio que muchos jóvenes, antes se acostumbraba mucho a que si una familia era peronista, los hijos todos votaban al peronismo, si eran radicales todos seguían votando a los radicales, pero acá se dio un cambio porque muchos jóvenes que recién empezaban a votar votaron por ahí distinto a sus progenitores. Ah, mira. Bueno, Nancy, ¿cómo fue el gobierno de Alfonsín para usted? Bueno, en su momento el gobierno de Alfonsín fue un gobierno que tuvo que enfrentar, tenía muchos frentes abiertos. Era un gobierno que supongo yo que representaba para Alfonsín mucha responsabilidad. Tenía varios frentes abiertos, muy diversos. Por un lado tenía el tema de los militares, el tema de los derechos humanos, todos los delitos que habían cometido los militares, tener la posibilidad de juzgarlo, cosa que él hizo, logró llevarlos a juicio, pero a su vez era una democracia muy incipiente al principio y todavía había un poco de temor a los militares. Después tuvo que, bueno, hacerse cargo de todo el tema de las secuelas de Malvinas, de los muertos de Malvinas, de los veteranos de Malvinas, hacer frente a un conflicto limítrofe con Chile, hacer frente a una situación económica que era desastrosa y después empeoró más aún. O sea que tuvo que enfrentar también el tema laboral, tuvo que enfrentar muchas huelgas que le hicieron a los sindicatos. Los sindicatos siempre fueron muy afines a los gobiernos peronistas más que a los radicales. Y bueno, le pusieron bastantes obstáculos al gobierno de Alfonsín. Ahora, yo responder cómo fue el gobierno de Alfonsín, digamos que en su momento los argentinos yo creo que no tuvimos mucha conciencia del valor de ese gobierno. Recién ahora es como que en una mirada retrospectiva nos damos cuenta de lo bueno que fue ese gobierno, más sacando todo lo que fue el tema económico, ¿no? De lo bueno que fue en el sentido de que era una persona con profundos valores democráticos, ¿no? Eso es lo que más destaco de él, que era profundamente democrático, era una persona pacífica y sobre todo también honesta, y mirándolo desde hoy con todos los problemas que tenemos en nuestro país de corrupción, la verdad que es para destacar que hayamos tenido un presidente honesto. Bueno, ¿por qué cree que tuvo que dejar su gobierno antes de lo estipulado? Bueno, por los factores más que nada económicos, no pudo controlar todos los problemas económicos que tenía este país de hiperinflación, sobre todo. Ese fue un punto, y después hubo una presión también de algunos partidos políticos para que él tuviera que entregar un poco anticipado, presionado el poder. Pero fundamentalmente el tema económico creo que lo obligó a irse de esa manera, que la verdad que fue una manera injusta de tener que irse de esa forma. Bueno, ¿qué recuerda de la dictadura en nuestro país? Recuerdos en sí de la época de la dictadura no tengo muchos, porque yo en esa época, cuando empezó la dictadura militar, yo iba a sexto grado y terminé la secundaria en el 82, o sea, con el último año de la dictadura militar, prácticamente. O sea que viví todos esos años
como en dictadura, tampoco tengo registro de una democracia anterior porque era muy chica. Pero en la ciudad de Concordia no se tenía mucho conocimiento de lo que pasaba en el resto del país. Y en mi casa no se hablaba demasiado, no se hablaba porque no se conocía lo que pasaba. Lo que sucedió en todos esos años tomé conocimiento con posterioridad, digamos. Pero al estar en una ciudad y en una provincia un poco alejada de la ciudad de Buenos Aires o de las principales ciudades, no tenía mucho conocimiento de lo que realmente sucedía. Lo que sí recuerdo es que mis padres comentaban que por ahí algunos jóvenes de la ciudad de Concordia que estudiaban en La Plata, sobre todo en La Plata, por problemas que habían tenido con los militares y por haber ellos militado activamente en grupos, tuvieron que abandonar La Plata, ir a refugiarse en Concordia, y las familias, por temor a que les pasara algo, lo que hacían era sacarlos hacia Uruguay, o sea, a través de Concordia los exiliaban de alguna forma en Uruguay hasta tanto las cosas se calmaran y después pudieran retornar. ¿Y cuál fue el mayor daño que provocó la dictadura en este país, a su criterio? Bueno, el mayor daño fue la desaparición de personas. Eso es un daño que todavía duele a todos los argentinos. La desaparición forzada de personas, la apropiación de los menores. Que chicos nacidos en cautiverio hayan sido adoptados o tomados por los mismos que intervinieron en hacer desaparecer a sus padres, digamos. Creo que ese es el mayor daño. ¿Y tiene usted algún desaparecido en su familia? No, gracias a Dios no. Pero de todas formas, más allá de que no lo tengamos, debe ser muy doloroso para cualquier familia no saber el destino de lo que ha pasado con sus hijos o con sus familiares, o tener que estar buscando un nieto. Bueno, ¿cree que la democracia llegó a nuestro país para quedarse? ¿Cree que los argentinos quieran vivir en democracia? Sí, yo creo que no solamente en la Argentina, sino en otros países que también tuvieron dictaduras simultáneas, como Chile, Uruguay y otros países de la región, yo creo que la democracia llegó para quedarse, porque creo que eso fue algo común en todos los argentinos. Bueno, después de estas entrevistas vamos al corte, ¿les parece? La Nouvelle France. Renault 9. La nouvelle voiture. Bueno, después
después de esta entrevista, llegamos al final. Muchísimas gracias a nuestro historiador y licenciado en bombas, Ignacio García Pisales, y a nuestro historiador y licenciado en pera, Fermín Montes de Oca. Y bueno, ya estamos llegando al final. Muchísimas gracias por haber compartido su tiempo y su conocimiento. Así que una última cosa que decir. No, gracias a ustedes, la verdad que fue un gusto compartir con ustedes y ustedes público esta noche. Y nada, muchas gracias.